Bienvenidos al podcast de Matrimonio Asombroso. Estamos muy contentos de que te unas a nosotros. Hoy estoy en el estudio con el Dr. Abem Kim y estamos emocionados de hablar sobre el tema de cultivar un matrimonio con corazón de siervo. ¿Tiene un lugar el ser servicial en tu matrimonio? ¿Y cómo estás siendo amable y generoso con tu cónyuge y a través de tu matrimonio? Es realmente genial porque el matrimonio puede ser una luz brillante para el mundo que nos rodea, como cuando Jesús habló de ser una ciudad en una colina, pero no sucederá por accidente. Así que hoy estamos hablando sobre cómo crear un matrimonio más, no servicial, incluso cuando es difícil. Entonces, Dr. Kim, para comenzar, ¿cómo definiría lo que significa tener un corazón de siervo en el matrimonio? Creo que para nosotros intentamos seguir el modelo de lo que vimos hacer a Jesús, Ajá. porque creo que Él es nuestro ejemplo y fue el ejemplo perfecto de amor sacrificial. ¿Sabes? Ajá. Que Él murió por nosotros. Y así creo que gran parte de ser un siervo es ese proceso de morir a uno mismo, poniendo a tu cónyuge por encima de ti. Ajá. Y cuando ambos hacen eso, las cosas realmente van bien. Ajá. Y así se habla de que Jesús no vino para ser servido, sino para servir. Ajá. Así que creo que es para nosotros. Son las decisiones diarias que tomamos el uno con el otro para actuar con amor, incluso si es inconveniente, Mm. incluso si no queremos, incluso si la otra persona nos acaba de molestar, ¿sabes? Y no estoy diciendo que sea fácil, Ajá. pero creo que eso es lo que realmente significa ser un siervo, es trabajar a través de esas cosas. Y creo que cuando pones a Jesús como tu ejemplo y la manera en que Él nos sirvió y murió por nosotros, y cómo trató a las personas e incluso a quienes lo perseguían, Ajá. y creo que puedes tomar eso y aplicarlo al matrimonio, y es como, está bien, quiero amar a mi cónyuge, sin importar qué, Ajá. quiero amarlos, ya sea que haya sido un gran día o no un gran día, Ajá. si están de buen humor o de mal humor, y luego servirles de cualquier manera. Se trata de ser un estudiante de tu cónyuge. Ajá. ¿Qué necesita mi cónyuge de mí hoy? Y luego, con la ayuda de Dios, haz lo mejor que puedas haciendo esas cosas. Ajá. Y cuando las haces repetidamente y tu cónyuge también, se vuelve tu estilo de vida Ajá. de servirnos mutuamente. Y creo que las veces que llegamos allí es como, casi como, haber llegado a un pedacito de cielo. Quiero decir, sabes, estuviéramos cumpliendo nuestro deber. Ajá. No siempre lo hacemos, pero sabemos que lo hemos hecho lo suficiente como para notar la diferencia cuando lo hacemos. Sí. Definitivamente. Sí, y me encanta tu descripción, que es un modo de vida, un hábito. Y eso es donde todos queremos estar. Sí, y creo que hemos hablado mucho en el pasado sobre cómo enmarcar a tu cónyuge. Bueno, creo que si enmarcas a tu cónyuge como un regalo de Dios Ujú. y quitas esas otras etiquetas que ellos o tú les han puesto de ser, o egoístas, o orgullosos, o todas esas cosas, y simplemente los ves como el regalo que Dios te dio en el matrimonio. Entonces creo que es mucho más fácil convertirse en un servidor para ellos. Ujú. Y manteniendo tu enfoque en eso. Eso no significa que no vayan a cometer errores o hacer algo que te moleste, pero en el panorama general, esta persona es un regalo y hice un voto a esa persona para amarla a través de todo este tipo de cosas. Sí, Hiciste tu voto, no decía, mientras todo sea perfecto, mantente casado, correcto. lo que sea. No, va al informe rico y hace todas esas cosas. Sí, Y creo que esas palabras nos ayudan a saber, necesitamos llevar a cabo cuando estamos en la relación matrimonial. sí, eso es cierto. Y si lo piensas, sabes, diste el ejemplo de Jesús como el siervo. Quiero decir, él no estaba sirviendo a personas que le servían de vuelta. Él estaba sirviendo a personas No, que simplemente no, ellos eran un desastre. Realmente lo eran. Él a veces les pedía que hicieran cosas. También, sabes, oren conmigo, quédense despiertos y oren conmigo. No lo hicieron. Él lo pidió de nuevo. No lo hicieron. Y así, si piensas en eso como tu ejemplo, eso te muestra que no lo estás haciendo por algún tipo de resultado. Lo estás haciendo porque eso es lo que estamos llamados a hacer. sí, sí, sí ellos. Si Jesús hubiera mirado a los que no oraron, que no se quedaron despiertos y oraron 2 veces, Sí, y él hubiera salido de ese jardín diciendo, me voy. sí, No voy a hacer eso por ustedes. No lo valen. Ni siquiera oran conmigo. No, él no lo hizo. sí, Él aún fue a la cruz. lo hizo. Sí, eso es realmente poderoso. Y entonces, Sí, quiero decir, no hay mejor ejemplo. No hay ejemplo más difícil, pero no hay mejor. Entonces, ¿por qué importa?
¿Qué sucede cuando los cónyuges tienen un corazón de siervo en el matrimonio? Realmente creo que ese es el diseño de Dios para el matrimonio. Se supone que debe ser una imagen de Cristo en la iglesia. Acabamos de hablar sobre lo que es Cristo y la iglesia no es solo el cuerpo de creyentes Ujú, en todo el mundo. Y entonces, cuando nos servimos mutuamente de manera sacrificial, hay un ambiente de amor mutuo ujú, y respeto que está en tu hogar, y eso realmente glorifica a Dios. ujú. Y Efesios 5:21 dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que Dios quiere que hagamos. Y es importante, creo, porque Dios creó el matrimonio. ¿Y quién sabría mejor cómo tener un matrimonio exitoso que Él? Quiero decir, Él nos conoce. Él sabe lo que se supone que debe ser el matrimonio. Y entonces, si tenemos un corazón de siervo, como Dios quiere que tengamos, va a marcar una diferencia en tu matrimonio. Ajá. Y por eso, importa, porque marca una diferencia y es el plan de Dios. Sí, sí, creo que eso es cierto. Y ya sabes, ya dijiste que cuando lo haces, hace que tu matrimonio sea realmente divertido. Es un gran lugar para estar. Lo es. Y cuando ambos lo están haciendo, oh Dios mío, Sí. ¿sabes? Nancy es mejor para ser consistente que yo, probablemente. Ajá. Ella lo es. Pero cuando ella lo hace, me dan más ganas de, Ajá. ¿sabes? No es como si dijera, deja eso, no quiero ser amable contigo, deja de ser amable conmigo. ¿Sabes? No, no es eso. Es como el, sí, me estoy perdiendo el barco ahora mismo Ajá. y necesito volver al camino. Sí, eso es bueno. Y, sabes, hay algo más en esto también. Es que, sabes, si tienes, ya sea que tengas hijos o familia en casa, ya sea que tengas vecinos con los que pases tiempo o donde sea que esté tu comunidad, las personas a tu alrededor van a querer estar más contigo. Cuando tu matrimonio ¿Oh, sí? está en ese buen lugar, y eso es realmente cuando el matrimonio puede reflejar el amor de Dios de la manera en que Él quiere. Ese es un punto tan bueno porque realmente representamos el plan de Dios para el matrimonio cuando estamos fuera, en el mundo. Ajá, Y creo que para Nancy y para mí, a medida que nos volvemos más visibles, somos muy conscientes de cómo actuamos en público. ajá, No es que estemos fingiendo, ajá. pero queremos que la gente vea lo que realmente tenemos Sí, y que vean que no es solo lo que ven en un video o un podcast o algo así, correcto. que es algo que intentamos vivir. No somos perfectos, Sí. pero queremos vivir eso. Y así creo que para todas las parejas. Ajá, Porque he tenido tantas parejas que han pasado por consejería y realmente han encaminado su matrimonio, poniendo a Dios primero, al otro en segundo lugar, que me han dicho después, la gente nos mira y dice, ¿qué les pasó? ¿Por qué son diferentes? ¿Qué pasó? ¿Sabes? Y así llegas a ser esa luz y te da la oportunidad de decir, ¿sabes? Nos dimos cuenta de que el plan de Dios para el matrimonio era mejor que el nuestro y estamos tratando de vivirlo. Y así puede ser este testigo ajá. y animar a otras personas. Así que creo que hay tantas cosas buenas que salen de eso, Sí, eso es de hacer eso, bueno. no solo para ti y tu matrimonio, Sí, sino cómo eso puede añadir tus hijos. Oh, Dios mío. sí. Si tus hijos te ven haciendo eso, especialmente si has sido una pareja que no lo hacía muy bien, Ajá, los niños son tan... Ellos quieren eso ajá. y son tan resilientes, simplemente se lanzan a eso y les da seguridad y porque la mayoría de los niños tienen muchos niños a su alrededor cuyos padres están divorciados. Yo tenía, desde que fui hasta la secundaria, tenía un niño Mm, en mi clase que tenía un divorcio. Uno wow. de todos esos años. Así que ya ahora no es así. Es así. Y entonces nuestros niños, creo que muchos niños tienen miedo de que sus padres se divorcien. Ajá, Y entonces cuando ven estas cosas y ven eso, les da seguridad. Y eso, ajá, ellos te creen cuando dices que mamá y papá nunca se van a separar o divorciar, ajá. porque lo están viendo práctica. No puedes decirle eso a un niño y luego, al siguiente, estar lanzándose cosas en la cocina. Si no, Sabes, eso no funciona. ellos creen eso. Pero si se lleva a cabo les da seguridad, cualquiera que sea la restricción que te lleve allí. Si esto te motiva solo porque lo quieres para tu hijo, genial. Sí. Deja que Dios lo construya desde ese punto de vista, ¿sabes? Sea lo que sea, va a hacer una gran diferencia. No, eso es tan bueno. El matrimonio. Eso es bueno. Sí, Sí, y
Y una cosa más que encontramos mucho en Awesome Marriage son parejas que están en un lugar difícil, ¿sabes? Porque la gente va a buscar ayuda porque están sufriendo, no porque Sí, están pasando un momento increíble. La gente busca ayuda en momentos difíciles, están simplemente agotados. ¿Sabes? Un matrimonio difícil, un matrimonio que no te da vida, puede agotarte muy rápido, tu energía absolutamente. está tan drenada, te pesa. Y luego cuando tu matrimonio está en un buen lugar, realmente puedes vivir con esta energía y alegría. Y es como lo que Jesús dice en Juan 10:10. Él dice, he venido para dar vida en abundancia. Los enemigos vienen para robar, matar y destruir, pero yo he venido para dar vida en abundancia. Sí, Y eso es realmente, siento que el cambio del que hablas es cuando una pareja es capaz de superar las cosas que los mantienen en conflicto y crear un matrimonio donde realmente se dan vida el uno al otro. Y luego va más allá del matrimonio también. Y creo que esa es una parte tan increíble del diseño de Dios. ah, absolutamente. Y, ¿sabes? Creo que en ese sentido, cuando sientes que estamos viviendo el diseño de Dios, Ujú. entonces eso también es bastante especial. Sí, Y comienza a tener sentido, tal vez algunas de las cosas, pensando, ¿cómo podría yo servirle a él o a ella? sí, ¿No sabes lo que hicieron? sí. Pero aferrarse a eso no te va a dar el tipo de matrimonio que deseas o que Dios tiene para ti. Y entonces, cuando puedes hacer eso y experimentarlo, realmente marca una gran diferencia. Absolutamente. Sí, Sí, absolutamente. Así que hagamos esto un poco más práctico. ¿Cómo se ve servir el uno al otro para ti y Nancy? creo que una de las cosas que ella hizo mejor, y yo estoy en eso, pero una vez que la empatía es algo clave para, y algo de lo que hemos hablado mucho, ponernos en los zapatos del otro, porque eres tan diferente cuando te casas. Y muchas de esas diferencias continúan, pero tratar de ver algo desde su punto de vista y no esperar que tengan tu punto de vista, eso ha sido enorme para nosotros. Ajá. Es simplemente, está bien, quiero ver esto desde su punto de vista. Y aunque yo no lo haría de esa manera, aunque eso no tenga sentido para mí, ahí es donde ella está. Y me resulta mucho más fácil acompañarla. Y no ser crítico o decir, eso es estúpido. Quiero decir, he tenido personas, hombres en consejería, esposas hablando de emociones. Ella dijo, va, no, esto no se trata de emociones. Aquí están los hechos, ¿sabes? Sí, No, tienes que ir a las emociones y entenderlas. ajá, Y así creo que eso nos ha ayudado a anticipar más lo que cada uno necesita ajá. en ese momento particular. Creo que el respeto es algo que siempre hemos tenido, pero creo que Mm, probablemente creció a lo largo de los años mientras hemos vivido juntos y hemos visto cosas en nuestra vida, en nuestro matrimonio, que realmente respetamos el uno del otro. Nancy es realmente buena para decirme palabras de aliento ajá, y yo hago lo mismo por ella, pero creo que para mí en mis lenguajes del amor, eso significa mucho. Cuando ella hace eso y tiene una manera, creo, que Dios la impulsa a decirlo en momentos cuando realmente lo necesito. Y así creo que eso marca una diferencia y me hace querer de nuevo hacer algo, servirla de alguna manera. Una cosa en la que probablemente trabajamos mucho fue la paciencia. Ambos éramos un poco impacientes. ajá. Y así hemos aprendido a ser mucho más pacientes el uno con el otro. Y creo que eso ha ayudado mucho, ser más amables entre nosotros. Y luego, ya sabes lo que hemos hablado antes, simplemente preguntarle a tu cónyuge cada día, ¿cómo puedo ayudarte? Ajá. Y, ¿sabes? Y la mayoría de los días Nancy dice que nada. Pero algunos días tal vez ella dice, necesito que esto o aquello, ¿sabes? Y a veces para mí es algo muy práctico. Es, oye, ¿puedes? Esto, ¿puedes llevar este depósito al banco hoy? ¿Puedes recoger esta receta para mí? ¿Puedes hacer esto? Y ella no dice, uff, supongo. No, es como, está bien, lo haré. Ajá, Ponlo en mi bolso que no se me olvide, ¿sabes? ajá. Algo así. Y entonces creo que eso significa mucho porque he visto a personas decirme, bueno, ya no le pido que haga nada, porque cada vez que lo hacía escuchaba un suspiro, o ellos ponían los ojos en blanco, o cosas así. Y entonces, Ajá. eso, no es servirse mutuamente cuando lo haces de esa manera. Servir es decir, claro, puedo hacer eso, y saber que si ella necesita que haga algo, yo también lo voy a hacer.
Sí. Así que creo que para nosotros ha evolucionado con el tiempo, pero creo que lo más importante para nosotros es realmente ponernos en el lugar del otro y tratar de ver qué podemos hacer como cónyuge para satisfacer las necesidades del otro. Y también lo que hemos aprendido es a guiarnos el uno al otro, hacia Dios también. Ujú. Puedo satisfacer sus necesidades, pero Dios sí puede, y ella no puede satisfacer todas las mías, pero Dios sí puede. Oremos sobre esto. Ujú. Juntos, traigamos a Dios a esto y veamos qué haría Él en esta situación. Y eso marca la diferencia, sin duda. Sí, eso es enorme. Sí, Eso también es muy bueno porque me gusta cómo hiciste, ya sabes. Es importante saber cuáles son las cosas que no puedes hacer por tu cónyuge. Hay algunas cosas que solo Dios puede hacer, correcto. pero me gusta cómo estás haciendo que eso sea algo en lo que todavía se apoyan mutuamente. No solo estás diciendo, no, ve a Dios. Estás diciendo, sí, vayamos juntos, Sí, es como ve a tu cuarto de oración por aproximadamente 1 hora. ¿verdad? Y tal vez Dios te enderece, porque yo no lo estoy haciendo bien, ¿verdad? Correcto. No, sí, No, eso es bueno. Sí, porque siento que eso es algo real, ¿sabes? En el matrimonio. A veces creo que la parte más difícil es donde, y tal vez profundicemos más en esto, pero donde sientes que estoy sirviendo mucho, no me siento muy servido. Pero es ahí donde tienes que ir a Dios, exactamente. ¿sabes? Exactamente, Ujú. exactamente. Porque Dios satisfará nuestras necesidades. Mm. Hay necesidades que claramente un esposo y una esposa las cumplan juntos. Algunas de las cosas en el matrimonio. Pero hay algunas cosas que Él quiere que nos aseguremos de que Él las satisfaga, porque nosotros no podemos. Y no, No importa cuánto lo intente, aún así la voy a decepcionar en algún momento. Nunca voy a ser el esposo perfecto. ujú. Voy a, ya sabes, esas cosas. Y así que si ella dependiera totalmente de mí, entonces estaría muy decepcionada. Sí. Pero cuando ella puede depender de Dios y me ve como esta bendición extra que Dios ha puesto en su vida, espero, entonces me permite hacer las cosas para las que Dios me equipa y para que ella confíe en Dios para hacer las cosas que solo Él puede hacer. Ujú, Eso fue probablemente algo enorme para nosotros. ujú. Seguro llegar a ese punto. Sí, eso cambia todo realmente, Sí, lo es. sí. Sí, porque siento que eso es una receta para un matrimonio decepcionante. Esperas que tu pareja sea el cónyuge perfecto. Lo sé. No es posible. No lo es. Y creo que ahí es donde vemos muchos, tantos divorcios en el primer año de matrimonio ahora. Es por expectativas poco realistas como esa. ¿Ves? ¿Sabes? Te atragantas viendo películas de Hallmark y piensas, todo se supone que debe ser así Ujú. y perfecto. Y luego te casas y tienes tu primera pelea. Y la persona hace las cosas de manera diferente a como tú las hacías. ¿De dónde salió esta persona? Y en lugar de trabajar en esas cosas Sí. y aprender a valorar diferencias, dices, me casé con la persona equivocada y luego sales, te divorcias y te casas mal otra vez. Mm, Si estás haciendo eso, si lo estás viendo de esa manera. sí, sí, sí. Poner esas expectativas en Dios, definitivamente cambia las cosas. Eso es enorme. Eso es, sí, Sí, y servir, siento que servir puede ser tantas cosas diferentes en el matrimonio, ¿sabes? Pueden ser cosas tangibles. Podría ser, ¿sabes? Para nosotros a veces son cosas como la forma en que hemos dividido las tareas, ya sabes, en la casa. seguro. Y es como, está bien, bueno, estoy haciendo esto por la familia y lo estoy haciendo intencionalmente por ti, ¿sabes? Y es como solo Sí, pequeñas cosas. Y son pequeñas, pero importan, ¿sabes? Es como, Brian lava los platos por la noche, yo hago el café por la mañana. Solo las pequeñas cosas que como ambos realmente apreciamos. lo hace. Sí. Y es como, sí, es solo una cosa mundana, pero aún así importa para cada uno de nosotros. Ambos lo apreciamos. Y a veces pueden ser cosas que son más difíciles, ¿sabes? Puede ser ayudar escuchando en lugar de intentar resolver el problema. Podría ser muchas cosas diferentes. Sí, sí, Siento que en general es solo esa actitud, ¿sabes? El corazón. exactamente. Y cambio de buscar servirnos mutuamente. Ese es un buen punto. Es importante aquí. No puede ser una lista de verificación. Tiene que venir del corazón. Esto es lo que sé que Dios quiere que haga y lo estoy haciendo a través de Él para mi cónyuge y se hace por amor. Sí. Porque creo que si lo haces como una lista de verificación, no va a ser lo mismo. Ujú. Tu cónyuge no lo va a ver igual, no va a resultar igual. Quiero decir, ten esas cosas en mente, pero deja que vengan a una relación con Dios, el amor que Él te ayuda a transmitir. Sí. Creo que ese es un punto tan importante, porque si estás mirando una lista de verificación, entonces vas a pensar, bueno, hice mis cosas, Ujú, ahora terminé,
Terminé. No tienes nada marcado aquí, cariño. ¿Qué quieres? Correcto. ¿Sabes? Estaré esperando aquí. Así que Y luego entras en llevar cuentas, lo cual definitivamente no es parte de un matrimonio increíble. no funciona en absoluto. No, para nada. Entonces, hablemos de algunas de las áreas donde es más difícil para las parejas con las que trabajas y luego para ti personalmente. ¿Cuáles son las áreas donde es difícil y por qué? Bueno, creo que el orgullo, el egoísmo se interponen en el camino para todos nosotros en algún momento. Sabes, creo que eso es algo de lo que tenemos que estar constantemente conscientes. Sabes que tengo que pensar, ya sabes, ¿por qué? Está bien, hice eso. ¿Por qué lo hice? Bueno, la mayoría de las veces va a ser por orgullo o egoísmo para mí. Mm, ¿Sabes? Y es como estoy cansado de ser un buen esposo, ¿sabes? Y entonces Dios es misericordioso, pero puedes sentirte de diferentes maneras. No significa que siempre te quedes atrapado ahí, pero esa es la realidad. Esos son los momentos en los que podría decepcionarla. Y si ella mm, dependiera totalmente de mí, en lugar de poder darme un poco de espacio y orar por mí hasta que salga de eso. mm, Yo creo que lo que veo mucho con las demandas del trabajo, el agotamiento, creo que muchas veces estoy demasiado cansado mm, para hacer eso. ujú, Oh, ya sabes, tenemos. ¿Por qué tenemos 5 hijos? ¿Sabes? Es como y entonces creo que a veces nosotros esas son algunas temporadas de las que creo que las parejas están tan enfocadas en otras cosas. ujú, Ya sabes, el trabajo o la vida, cosas así. Y entonces yo creo que es fácil dejar de lado el servir a tu cónyuge porque piensas que no tienes suficiente energía. ujú, Y lo que veo, si continúas sirviendo a tu cónyuge, vas a tener más energía. ujú, Eso te energiza. Tu hogar, tu matrimonio debería ser un refugio para ti. ujú, Debería recargarte cuando te reúnas por la noche y se vean y se abracen. ujú, Eso, ¿sabes? Porque no puedes controlar lo que sucede durante el día, pero puedes controlar lo que sucede en tu hogar. ujú, Creo que es cuando tenemos expectativas que no se cumplen y puede que ni siquiera sean poco realistas al principio, ujú, pero con el tiempo pueden llevar al resentimiento. Y una vez que entras en el resentimiento, es realmente difícil servir. Quiero decir, porque entonces tienes que pasar primero por el proceso de perdonar y dejar ir y luego poder servir. Aunque tu cónyuge no cambie en eso, ujú, tienes que liberarte. Mientras mantengas resentimiento o rencores o ira contra alguien, ellos todavía tienen mucho poder en tu vida. Y ese poder en el matrimonio muchas veces te impide hacer las cosas que Dios quiere que hagas en el matrimonio debido al resentimiento, así que eso tiene que ser resuelto. Y eso puede ser un proceso, quiero decir, es un gran proceso, algo que vemos mucho en consejería. Creo que la cultura anterior, mm, sabes, somos una cultura muy egocéntrica ujú, y es más como cuida de ti mismo y no te preocupes por nadie más. sí, Bueno, eso nunca va a funcionar en el matrimonio sí. alguna vez. Y, y entonces creo que veo eso como un problema en el que te quedas atrapado. En nuestra cultura que es tan egocéntrica, parece que Mm, de tantas maneras en este momento. Y luego, no resolver cosas del pasado que te impiden abrazar un gran matrimonio ahora, o servir el uno al otro, o ser vulnerables entre sí, porque tienes miedo de hacerlo. Así que algunas de esas cosas que mencioné, probablemente la consejería va a ser realmente importante cada vez que tengas algún resentimiento del que no puedas deshacerte. Estas barreras de heridas pasadas, cosas así, ese tipo de cosas. Lo más probable es que un consejero realmente pueda ayudarles a trabajar en eso. Y eso puede ser algo que uno de ustedes necesite trabajar. Y luego se juntan con el consejero para establecer un nuevo camino ujú, hacia adelante. Oye, he trabajado en esto. El consejero dice, él o ella ha trabajado duro. Creo que están, creo que están listos para que puedas arriesgarte en hacer vulnerable de nuevo mm, o servirles de nuevo ujú, y de alguna manera y trazar un nuevo camino con cierta responsabilidad en su lugar. Así que esas son las cosas que me vienen a la mente mientras pensaba en esas preguntas que veo que realmente hacen que sea difícil ujú, para nosotros continuar haciendo eso, temporada tras temporada. sí. Sí, esa es una buena lista de cosas realmente
difíciles y reales, que podrían ser un obstáculo para esto. Y sé que mencionaste que la consejería es uno de los pasos, pero si alguien está escuchando y encuentra como que escucha una de esas cosas y piensa, está bien, creo que eso es algo para mí, pero aún no, tienen un consejero, tal vez no estén seguros. ¿Cuál sería un primer paso para simplemente averiguar por dónde empezar con eso ahora mismo? Bueno, creo que la autoevaluación siempre es buena. Ajá, La oración siempre es buena. Dios, ¿qué me está deteniendo? No siento ganas de servir a mi cónyuge en este momento. ajá, Siento algo de ira hacia mí mismo ajá. y también siento algo de resentimiento. Dios, ayúdame a revelar esas cosas. Y uno, creo que primero vas a Dios y dejas que Él escribir en un diario, creo que es algo muy bueno para sacar algunas cosas a la luz. Y luego, una vez que las tienes, puedes decir, está bien, ¿qué necesito hacer Ajá, con estas cosas? ¿Necesito asesoramiento? Tal vez sea comunicación entre nosotros. Pero mucho de esto creo para mí siempre comienza con trato de... Aprendí hace mucho tiempo a mirarme a mí mismo primero y no señalar a Nancy. ajá. Y entonces creo que cuando comienzas a mirarte a ti mismo primero Mm, y ser honesto contigo mismo y empezar a trabajar, dejar que Dios trabaje en ti, ajá. porque como el egoísmo, tú y Dios trabajan juntos. Sí, Y Dios me hizo ver que es un patrón en mi vida, Señor. No sé si siempre lo noto, así que sí. ayúdame a ser consciente de cuando hago eso, ¿sabes? Y piensas, oh Dios mío, desde que obtuve esta promoción en el trabajo y estoy trabajando 3 noches a la semana, no tengo la energía para hacer eso. Mm, Y luego decides, ¿vale la pena? ¿Sabes? O cómo hacemos para, o tal vez esto sea solo por 6 meses, pero necesitamos hablar sobre ello para entendernos que no estamos dejando las cosas de lado, pero no es, en lugar de ser un 10, en cuanto a servirte ahora mismo, tal vez sea un 5 por un tiempo. mm, Pero mi objetivo es volver a un 10. ujú. Estoy cansado cuando llego a casa. Así que esas son las cosas que diría. Cuando hay heridas del pasado, ciertamente puedes trabajar en ellas con Dios. Creo que la consejería es una gran manera de avanzar más rápido a través de esas, para sacarlas a la superficie y al menos poner las cosas sobre la mesa en las que necesitas trabajar. Ujú. Y así, porque a veces simplemente, no sé, creo que con las heridas del pasado pensamos, está bien, necesito perdonar, necesito hacer esto. Y luego algo sucede y te desencadena y de repente estás de vuelta en el punto de partida. Así que, Mm, ¿cómo, si estás en ese ciclo, cómo salimos de ese ciclo ujú. para que podamos avanzar? Así que esas son las cosas que diría cuando te encuentras en esa situación. Sabes, hay algunos buenos libros y ciertamente buenos podcasts y cosas así. Pero de nuevo, ten cuidado con lo que lees. Mm, ¿Quién es el autor? ¿Cuáles son sus creencias? ¿Cuáles son sus valores? ¿Qué hay detrás del podcast que estás escuchando? ujú. Porque hay cosas realmente buenas por ahí Sí, y luego hay cosas realmente malas sí, sí, que no ayudarán. De hecho, empeorarán las cosas. sí, eso es muy cierto. Sí, Sí. Y bueno, y creo, me gusta que mencionaste si te has metido en un patrón. La consejería ayuda al notar un patrón en el que estás atrapado, estás dando vueltas y no puedes averiguar cómo salir de eso. correcto. ¿Sabes? Y es la vieja locura de hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. Es algo así cuando entras en ese ciclo y a veces simplemente no sabes. Puedo recordar que al principio del matrimonio no sabíamos cómo resolver realmente los conflictos. Nos enojábamos, no nos hablábamos durante un par de días, Ujú. nos extrañábamos, volvíamos a estar juntos una semana o un par de semanas después. El mismo ciclo Sí, una y otra vez. Puedo recordar, pensar en eso, estamos en... Y eso fue cuando ni siquiera sabía lo que era un ciclo sí. que estábamos haciendo y teníamos que encontrar alguna manera, probablemente fue en ese punto, cuando fuimos a terapia. Yo no podíamos romper eso por nuestra cuenta, Ujú, éramos jóvenes ujú, y egoístas y, sabes, todavía tratando de cambiarnos el uno al otro. Y entonces todas esas cosas estaban sucediendo y así fue que un consejero realmente nos ayudó a volver al camino, ¿no? Y a recentrarnos y ver lo que estábamos haciendo. ujú. Y ahí es donde puede ser valiosa una pareja mentora. Sí, sí. Eso, ¿sabes? Que te ayuden a través de esas cosas. Pero lo que diría con todo eso es que no te quedes atascado ahí. Ujú. Si hay algo, haz algo al respecto. Sí, sí, Simplemente no sigas porque entonces solo empeora. Creo que empeora y empeora. Quizás gradualmente, quizás de golpe, pero no va a mejorar. correcto. Sí, no va a desaparecer. No hacer nada desaparecer. Va a desaparecer, no cambia. Y a veces creo que solía pensar, oh, simplemente desaparecerá, Sí, pero no lo hizo. Siempre vuelve porque no lo habíamos resuelto. sí, yo también pensaba eso.
definitivamente pensábamos lo mismo. Es decir, simplemente ya, no sé, se nos pasará o algo así. Sí. Pero realmente no lo haces, no lo haces. No, no es como los genes creces, Correcto. que creces y se... Sí, No, no es lo mismo. sí, sí. Quiero decir, tal vez esa sea una desventaja de casarse joven, que aún no te das cuenta de que no solo No, no tú. mejoras al crecer. No, es como si así fuera a ser la vida para siempre, Sí, sí, lo que pensamos, ¿sabes? correcto. O cómo, o bien queremos que nuestro matrimonio se vea así. Sí, Mis padres fueron un buen modelo, pero pensábamos, nunca vamos a llegar allí, sí, sí, sin darnos cuenta. Donde estaban entonces no era donde estaban cuando se casaron por primera vez, correcto. como nosotros, ¿sabes? Ellos también tuvieron que trabajar en muchas cosas. Sí. No, eso es útil. Eso es realmente útil. Sí, seguro. Eso es bueno. Así que sí, hay muchos buenos pasos de acción allí. Así que eso es un gran lugar para comenzar. Si no estás seguro, ya sabes qué hacer y si es realmente difícil, incluso pensar en servir. Esos son grandes lugares para empezar. Hagamos esto más práctico y tangible. Entonces, ¿cuáles son algunas formas de aconsejar a un cónyuge para cultivar un matrimonio orientado al servicio? Creo que el otro día ya hablamos de eso. ¿Cómo puedo servir? Ujú. Preguntándote a ti mismo, ¿cómo puedo servirte hoy? Bien. Sabes, la primera vez que le pregunté eso a Nancy, y teníamos un buen matrimonio en ese momento, pero fue como si eso la detuviera en seco, supongo, porque nunca se lo había preguntado antes. Correcto. Y entonces puede que tengas que, ya sabes, levantar a tu cónyuge del suelo porque se desmayó o algo así. Pero creo que es una buena costumbre para adquirir. Y creo que lo que hace por mí, incluso la mayoría de las veces Nancy dice que estoy bien, es que me hace consciente de que, necesito servirla cada día. Ajá. Y hay una manera específica en la que ella necesita que lo haga ese día, que necesito añadir a las otras cosas que estoy tratando de hacer para servirla. Ajá. Ajá. Así que eso ayuda. Creo que buscar, sabes, he tenido tantas parejas con hijos que cuando el esposo simplemente decide hacer una de las tareas para la cónyuge, es como, oh Dios mío, le aligeró la carga Ajá. un poco, ¿sabes? Y mostró que le importaba y que era observador y prestaba atención. Así que, sea lo que sea, de buscar una manera de aligerar la carga de tu cónyuge, tal vez tu cónyuge, como Brian, tal vez él siempre lava los platos y tal vez una noche entras y dices, oye, ve a sentarte y mira el partido o lo que sea. Yo lavaré platos esta noche. No es que tengas que hacerlo, pero Brian me pagó por eso. Y entonces, Bueno, sorpresa, lo hice el domingo, así que ¿ves? Ahí lo tienes. Creo que observar, escuchar activamente, no ser defensivo, creo que eso también es realmente útil, ajá, porque a veces entras en ese patrón de no escuchar bien ajá, y entonces llegas a la misma respuesta porque no te tomaste el tiempo para escuchar lo que están diciendo. Esa es una manera práctica. Asegúrate de estar escuchando lo que dicen, lo que Dios dice. ajá, Y ahí es donde creo que toda la idea de repetir y escucharlo, decirles de nuevo lo que crees que escuchaste o de una manera, eso muestra que escuchaste para que puedan ver que estabas prestando atención y que lo entendiste bien. sí, Y si no lo hiciste, pueden aclararlo contigo. Oración, juntos para que Dios construya corazones de siervo dentro de ti. ajá, Es una gran oración. ajá, Porque creo que cuando involucras a Dios en esas cosas, simplemente recibirás algunas señales que no estabas recibiendo de otra manera o te lo estabas perdiendo. Están ahí, pero te lo estás perdiendo. Pero cuando piensas, está bien Dios, te estoy pidiendo que construyas un corazón de siervo en mí, trae a mi mente cosas que pueda hacer. Y luego cuando vienen, es como, está bien, eso es de Dios. sí, ¿Sabes? Eso simplemente no sucedió. Expresa gratitud. Creo que eso es muy importante. Cuando ves a tu cónyuge, ajá, incluso si es una cosa pequeña, quizás tu toalla se cae al suelo y tu esposa la recoge y la pone en el toallero. Gracias. ajá, Significa mucho. ajá, Incluso las cosas pequeñas y nos acostumbra a estar agradecidos el uno por el otro, por todo tipo de cosas que hacemos. Y luego creo que probablemente el versículo que me ha ayudado mucho con eso, Juan 13:34, ámense los unos a los otros como yo los he amado. ajá, ¿De acuerdo? La persona que él puso en mi vida para amar más que a nadie en esta tierra es Nancy. ajá, Y así, cuanto más pueda intentar amarla de la manera que sé que Cristo me ama, esos son días de jonrón. sí, ¿Sabes? sí, Desearía hubiera más, pero cuando los hay te das cuenta, por supuesto que funciona. ajá, Por supuesto que eso marca una diferencia así. Simplemente lo dejamos, la mayoría de lo que obstaculiza los matrimonios somos nosotros. sí, Yo me interpongo en mi propio camino, en mi matrimonio, ¿sabes? ajá, En lugar de morir a uno mismo.
¿Qué necesito para servirla? ¿Cómo la amo bien? Ajá. Porque hay una realización que viene con eso. No es como si, como hombre, solo estuvieras siendo un cobarde o algo así. Es como, no, hay alegría en eso, al saber que esto es Sí, el plan de Dios. Y con su ayuda estoy haciendo lo mejor que puedo en ello. sí. ¿Sabes? Eso es un gran paso. Es un gran paso, sí. Y sabes la forma en que Dios nos diseñó, si estamos tratando de seguirlo y estamos haciendo las cosas que Él nos dice que hagamos, tienes razón, hay alegría en eso, hay una realización. Absolutamente. Dios, no lo hago perfecto, pero estoy haciendo lo mejor para seguir lo que dijiste. Y hay algo realmente liberador y agradable en saber que estás dando pasos. Como dijiste, si comienzas a orar por esas inspiraciones y comienzas a entenderlas o captarlas, cuando antes no lo hacías, es una oportunidad para seguir adelante con lo que te está llamando a hacer. Y entonces eso es Sí. sensación divertida. Oh, absolutamente. Ajá. Absolutamente. Sí. Sí, entonces veamos el otro lado de esto. ¿Qué pasa si estás trabajando en esto y realmente quieres cultivar ese corazón de siervo, pero sientes que tu cónyuge no es parte de ello? Sientes que eres el único cónyuge que está sirviendo. ¿Qué haces entonces? Bueno, eso es difícil. Ajá, Pero creo que al entrar en eso, deberíamos saber que hay excepciones, ¿sabes? ajá. He trabajado con personas que intentan mucho tiempo, pero cuando llegan a la consejería, ven que están en una situación abusiva. Mm, O tal vez hay algo de egoísmo en el cónyuge. Escuchamos la palabra narcisismo mencionada ajá, mucho hoy en día. Es una especie de palabra de moda. ajá, Es interesante cómo las diferentes palabras de moda están en nuestra cultura. No todos son narcisistas. ajá. Creo que todos somos narcisistas de alguna manera, porque el egoísmo es el extremo inferior de esa escala. Sí, Y esa escala llega hasta el trastorno de personalidad narcisista. ajá, Y así, la mayoría de nosotros caemos en algún lugar de esa escala en algún momento u otro. Queremos, cuanto más podamos mantenernos hacia el extremo bajo de ella. No sé si alguno de nosotros llegará alguna vez a ser completamente desinteresado. No he llegado allí todavía. ajá, Pero eso no, la mayoría de las veces, si eso afecta a mi matrimonio, es fácil reconciliarlo o ser consciente de ello. ajá. Así que eso sería como una advertencia sobre eso. Pero si eres el único, solo recuerda que Dios te ve. Mm, Y cuanto más estés, si estás pidiendo, Dios, ayúdame a ser el esposo, la esposa que quieres que sea hoy. ajá, Cuando te acuestas, con la ayuda de Dios, has hecho lo mejor posible. Hay paz y alegría. ajá, Es como, está bien, es entre Dios y yo. Entonces no se trata de mí y está bien. ¿Qué va a hacer Nancy? ajá, Porque estoy haciendo todas estas cosas grandiosas. Se convierte en Dios. Serví de la manera que pensé que querías que lo hiciera hoy. ajá. Y hay una paz que viene con eso. Hay una obediencia a Dios, que hice eso. Aunque Nancy haya respondido de la manera correcta o no. Ajá, Y creo que ahí es donde nos desviamos. Y mucho. Es pensar, bueno, yo hice esto, más te vale hacer esto. ajá. ¿Sabes? Y esa no es la manera de abordarlo. Es como, voy a hacer lo que Dios quiere que haga, mientras Dios quiera que lo haga. Mm, Y si Dios alguna vez me dice, deja de hacerlo, lo cual no creo que lo haga, pero podría en algún momento, ya sabes, eso es lo que tienes que hacer. Y así, simplemente sirviendo. Mientras sirves, míralo como que estás sirviéndolo a Él, ajá. porque estás haciendo lo que Él quiere que hagas en tu matrimonio. Y no depende de cómo te corresponda a tu cónyuge, Sí, o lo que hacen, o lo que no hacen. sí. Creo que una buena oración es rezar para que el corazón de tu cónyuge se ablande. Mm, Podemos poner en manos de Dios. A veces nuestros corazones pueden endurecerse mucho ajá. y entonces tal vez veo eso y veo algunas y cosas que sé que necesito cambiar y empiezo a cambiar. Está bien pedirle a Dios que ablande el corazón de Nancy. Sé que la he lastimado. Puedes ayudarla a ver que estos esfuerzos son realmente reales. Ajá. Y que esto viene, le digo a la gente todo el tiempo, si ves un comportamiento en tu cónyuge, fíjate si ves a Cristo en ellos. Si ves a Cristo en ellos, puedes confiar en eso. Ajá, sí, Si no lo ves, probablemente será una lista de verificación. Es un poco, sí. ya sabes, está bien. Puedo hacer esta lista de verificación por un tiempo hasta que ella, ya sabes, vuelva a alinearse o lo que sea. ¿Sabes? Algunas personas piensan todo tipo de cosas interesantes. La consejería puede ayudarte a hacer eso. He tenido parejas donde uno está haciendo todo el trabajo. Mm, Y creo que la consejería ayuda a la persona a mantenerse con los pies en la tierra, mantenerse enfocada y darle a su cónyuge tiempo para recuperarse de eso. Y depende. ajá. Sabes, algunas personas simplemente no responden porque son egoístas.
Ajá, Algunas personas no responden porque han sido muy lastimadas en el pasado. ajá, Y entonces tenemos que llegar a ese punto donde sean vulnerables y la consistencia les va a ayudar a llegar allí. ajá, Y con suerte, en situaciones como la consejería, sabes, si puedo, si me reúno con ellos por separado, entonces puedo ayudar al cónyuge. Está bien, aquí hay algunas cosas que quiero que busques en tu esposo. ajá. Mira si comienzas a verlas. Y así, porque a veces un cónyuge, simplemente se ha cerrado tanto que ni siquiera quieren ver eso, porque no quieren arriesgarse a herirse. Sí, Así que eso ayuda un poco. Estar bien con el tiempo de Dios creo que es realmente importante. En el cambio, ajá, si estás orando para que Dios trabaje en tu cónyuge, Dios va a hacer su parte. Ahora, tu cónyuge tiene que responder de alguna manera, pero ya sabes, sé paciente. ajá, Deja que Dios te guíe en eso. Y luego, el llevar cuentas, mencionamos eso, ¿sabes? ajá, No lleves un registro de los errores. 1 Corintios 13:5. Cuando amas a alguien, eso es algo que debes entregar al Señor, ajá, porque no es, realmente sirve de algo aferrarse a eso. ajá. Creo que a veces nos aferramos a eso porque, bueno, me mantiene seguro y evita que me hagan eso de nuevo. Sí, O eso de tú no sabes lo que hicieron. Yo tengo que castigarlos. Tienen que sentir el dolor que yo sentí. ajá, Eso realmente es trabajo de Dios. Y ciertamente puedes establecer un límite para protegerte a ti mismo, ajá, para que ciertas cosas no sucedan más. Pero si estás usando eso como una tarjeta de puntuación, entonces eso va a mantener resentimientos que te impiden llegar a un matrimonio increíble. Simplemente estás levantando otro muro cuando haces eso. Así que creo que esas son algunas de las cosas que puedes hacer. Creo que es difícil cuando sientes que realmente estás haciendo lo que Dios quiere que hagas. Pero creo que sí, sabes que Dios te ve. Si continúas haciendo lo que Dios quiere que hagas, estás orando, confiando en el tiempo de Dios, todas esas cosas, creo que te ayudan a pasar por ese proceso. ajá. He tenido situaciones donde el otro cónyuge, hasta donde sé, nunca realmente cambió, Wow. pero la mayoría de las veces lo hacen. Ajá, La mayoría de las veces podemos trabajar a través de la consejería es clave. Porque si estás haciendo cosas y hay alguna razón por la que tu cónyuge no puede responder, ajá, a veces es útil que tu cónyuge entienda por qué no puede responder y ayudarle a entender eso y luego ayudarle a tomar ese riesgo para ser vulnerable de nuevo. ajá. ¿Sabes? Sí, eso es bueno, porque eso, quiero decir, yo siento que mientras explicas esas situaciones, he visto dos donde un cónyuge, está realmente lidiando con algo propio y tal vez ni siquiera puede Correcto. verbalizar eso. No están realmente seguros de cómo manejarlo. Simplemente están pasando por eso. Tal vez no son conscientes porque simplemente están sobreviviendo mucho, un tiempo estresante en el trabajo o una transición estresante en la vida. Podría ser algo como depresión postparto, solo todas estas diferentes cosas que podrías o depresión en general. ¿Sabes? Estrés extremo en el trabajo. He visto que esto sucede algunas veces donde el cónyuge no responde, pero simplemente están atrapados en algo propio. Sí, Y la consejería también ayudaría con eso, ya sea al cónyuge o a ambos juntos. sí. Y creo también que no debes hacer suposiciones sobre tu cónyuge. Mm, Creo que hacemos eso y nos quedamos atrapados en su posición. La suposición se convierte esta verdad absoluta ujú, que nunca has. Así que creo que tener conversaciones honestas y amables ujú, sobre lo que sientes y eso entre ustedes mm, sé que es más fácil para algunas personas que para otras, pero es un muy buen lugar para comenzar ujú. para, para aclarar algunas cosas. Sí, Ese es un gran punto porque me estaba preguntando, ¿hay un lugar para la conversación? ¿Cómo abordarías eso? Porque es un tema un poco complicado si dices, oye, siento que te estoy sirviendo mucho y tú no me estás sirviendo a mí. ¿Cómo? sí. Obviamente no lo empezarías así, pero ¿cuándo sería apropiado? Sí, creo que si estás haciendo eso y piensas, sabes, quiero que nuestro matrimonio sea lo que pensamos que sería el día que nos casamos. ¿Recuerdas las esperanzas y sueños de los que hablamos? Ujú, Sabes, y siento que nos hemos desviado de eso, y estoy trabajando mucho para lograrlo. ¿Podemos hablar de eso? Porque quiero que te unas a mí en esto. Quiero que al menos te abras a Dios y veas lo que tiene que decirte. Voy a seguir sirviéndote, sí. pero quiero que puedas recibir eso. Ujú, Y creo que lo tienes todo ahora mismo mm, debido al pasado, por lo cual lo siento mucho, pero estoy arrepentido. Estoy cambiando, estoy dejando que Dios me cambie. Um,
Así que tener ese tipo de conversación Mm, puede ser realmente útil. ujú. A veces necesitas tal vez un consejero o alguien más contigo en esas conversaciones. Ujú. Pero sí, yo es solo una especie de averiguar cómo deshacernos de lo que nos impide hacer esto, Sí, de ambos hacer esto, ¿sabes? Y llegar ambos a la misma página de está bien, lo que sea necesario. Vamos a resolver esto. sí, Y ser pacientes con ello. Como dije, muchos de estos no son, solo porque empiezo a hacer algo diferente, no significa que en 30 días nuestro matrimonio va a estar, correcto, no, wow, ¿sabes? correcto. Pónganos en la portada de Awesome Marriage Magazine o algo así, Sí. ¿sabes? ¿Tenemos eso? No, podríamos Creo que deberíamos tener eso. ir pareja del mes, correcto. Sí, eso es bueno. Yo sí, y me gusta cómo modelaste esa conversación. Hay una manera muy suave y amable Sí, abordar el tema sin culpar, sin, correcto. ya sabes, sin ser tan agresivo. Creo que podría ser una conversación realmente productiva. Sí, y habla desde tu corazón. Y a veces está bien. Si crees que podrías ponerte nervioso, y entonces escríbelo. Mm, Di, ya, esos son mis pensamientos, quiero leértelos. ujú, Hazlo de esa manera. A veces es más fácil porque sientes que te metes en una situación. Podrías ponerte nervioso o tal vez tu cónyuge hace una expresión facial o algo que te desconcierta, así que ujú, está bien escribir esas cosas. ujú. Eso es bueno. Eso es bueno. Y en algún lugar de eso me recordó algo que realmente no hemos tocado aún, que es la posibilidad de que dos cónyuges estén sirviendo, de acuerdo a su propio lenguaje del amor, Ujú, no el del cónyuge. Y así ambos cónyuges podrían sentir que están haciendo un gran esfuerzo para mostrar este amor y cuidado y disposición de servicio y simplemente no está comunicando lo que quieren. exactamente. Ese es un punto muy bueno porque creo que cada pareja de la que hablamos sobre cuál es su lenguaje del amor y cómo satisfacerlo. Ujú, Y creo que desde que Gary Chapman publicó ese libro, probablemente he tenido 3 parejas que tenían el mismo lenguaje del amor. Wow. Simplemente no suele suceder. Ujú, Y tienes razón, la mayoría de nosotros actuamos según cuál es nuestro lenguaje del amor. ujú, Así que el mío, probablemente sean las palabras de aliento. Puedo hacer eso bien. ujú, El de Nancy es el tiempo de calidad. Puedo decirle lo maravillosa y grandiosa que es, y lo orgulloso que estoy de ella, y a ella le encanta eso. ujú, Pero si no paso tiempo de calidad con ella, solo los 2, ujú. es como si eso eso está bien, pero te lo perdiste un poco, Sí, ¿sabes? No hiciste nada. sí. Eso es real. Me alegra que lo hayas mencionado, porque cuando cumples con eso, probablemente estaba escuchando a alguien que hablaba sobre que lo consideraban el mejor libro sobre matrimonio, Mm, mm, que ha salido, porque nos ayuda a entender que hay diferencias ujú, y a entender cuál es la diferencia de nuestro cónyuge. ujú. ¿Y cómo podemos ayudar a satisfacer esa diferencia, aunque esa diferencia no sea una que sea nuestra? Sí. Creo que todos tenemos todos ellos. Ujú. Pero generalmente hay uno o dos que cada persona, y cuando los alcanzas, es como si hicieras un jonrón Sí, con ese cónyuge. sí, eso es enorme. Y tenemos un recurso increíble para ayudarte a descubrir qué le habla a tu cónyuge. Se llama The Love Cans. Es un recurso que pondremos en las notas. Incluso yendo un paso más allá de solo conocer el lenguaje del amor, es preguntarle a tu pareja, ¿qué puedo hacer para que te sientas realmente amado? Porque podríamos pensar, Nancy podría pensar, está bien, palabras de afirmación, solo diré algunas cosas buenas, pero podría haber formas específicas en las que eso realmente te impacta más. Tuvimos dificultades con esto porque la palabra de afirmación de Brian también y yo decía cosas, pero las decía casualmente. Ajá. Y así sentía que realmente estaba haciendo un esfuerzo. No es mi lenguaje del amor y realmente estaba tratando de hablar su idioma y él ni siquiera lo escuchaba porque la forma en que lo decía no era como muy claro o no en un momento en el que él pudiera recibirlo. Así que creo que cuanto más puedas saber sobre lo que realmente le habla a tu cónyuge, entonces puedes eliminar toda esa confusión de que ambos están esforzándose tanto Sí, y no está funcionando. sí, y te permite, quiero decir, quiero amar a Nancy de la manera en que ella recibe el amor más y no voy a cambiarla. No puedo decir, está bien, escucha, ese no es mi lenguaje del amor. El mío son las palabras Sí, de afirmación. sí, Así que eso tiene que funcionar para ti. sí, Eso simplemente no funciona. Creo que a veces intentamos eso también. sí, sí. Así que tomarse el tiempo para realmente invertir en eso y ciertamente preguntarles para que tú, una vez que todos los esfuerzos que haces están dando en el blanco, Sí. porque eso es lo que quieres que suceda. Sí, y creo.
que eso puede ser un área común de frustración, Sí, donde ambos cónyuges están como, ¿qué está pasando aquí? Estoy intentando. sí, sí, exactamente. Y creo que eso es frustrante cuando sientes que estás intentando. Ajá, Y por eso creo que simplemente falta, ya sabes, solo lo que necesito para dar en el blanco. Estaba pensando en un ejemplo. Lo que me vino a la mente fue que, tipo que básicamente decía que y si tomas dos líneas y dices que son la pareja y dices que uno tiene un lenguaje de amor y el otro no, entonces en la parte inferior ambos están juntos. ajá. Pero si hay como una diferencia de 2 grados a medida que pasa el tiempo, Oh, sí, se separan más. sí. Y entonces es averiguar qué es eso y atraparlo lo más rápido que puedas. Aunque puedas sentir que estás justo aquí, Ajá, esos 2 grados con el tiempo sí. se expanden y crean una brecha allí. Mm, sí. Y eso es realmente frustrante. Absolutamente, Sí, absolutamente. realmente doloroso. Sí. Así que sí, así que ese es un punto importante. Pondremos el recurso de Lovegan en las notas del programa para que puedas acceder a él, solo porque es un lugar tan útil para comenzar. Bueno, esta ha sido una conversación realmente útil sobre cómo cultivar un matrimonio con un corazón servicial. ¿Cuál es tu último consejo para nuestros oyentes hoy? Bueno, creo que lo que espero que la gente haga es enfocarse en su corazón, Mm, tus acciones. ujú, Confía en que Dios trabaje en ti para servir mejor a tu cónyuge, para servir a tu cónyuge de la manera en que Él quiere que lo hagas. Y luego Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos de hacer el bien. ujú, Así que Dios sabe que nos vamos a cansar, ujú. pero a su debido tiempo cosecharemos una buena cosecha si no nos rendimos. De nuevo, creo que eso puede no ser completamente una promesa, pero ciertamente es un principio que veo funcionar. O que veo funcionar si continúas haciéndolo, sabes, si ambos son personas razonablemente saludables. Ujú. Eso eventualmente va a funcionar, va a marcar una diferencia. Sí, eso es bueno. Eso es realmente bueno. Así que si estás escuchando hoy y escuchaste algo sobre lo que quieres profundizar, revisa las notas del programa para esos detalles. Asegúrate de que si hay algo sobre lo que quieres contactarnos, siempre puedes hacerlo a través de info.houseandmarriage.com. Estamos aquí. Revisa nuestro sitio web para recursos. Tenemos un montón de cosas para ayudarte a que este contenido sea más aplicable y práctico. Así que revisa awesomemarriage.com y envíanos un correo a info@awesomemarriage.com. Muchas gracias por acompañarnos hoy y pasar tiempo con nosotros en el podcast. Que tengas un gran día y haz algo increíble por tu matrimonio hoy.